Hola, ¿cómo están, chicos? Espero que hayan tenido una buena semana. Me pregunto si les gustó el último episodio del Caballero de los Siete Reinos. ¿Se percataron del cambio en la historia al final del episodio? Cuando X escapa para irse con Duncan en vez de irse con el permiso de su padre. Bueno, disculpen la demora, pero esta casa tiene mucha historia, y por eso me he demorado en recién sacar este video. Bueno, ya regresando al video, el día de hoy les vengo a traer el video acerca de la historia de la casa Hightower. Sin perder más tiempo, comencemos con el video. La casa Hightower es una de las casas nobles más antiguas de todo Poniente. Su asentamiento oficial es el Faro, o la Torre Alta en versiones anteriores del libro, el cual está ubicado en la ciudad antigua en el Dominio. Son los señores Antigua, la cual es la ciudad más antigua de todo Poniente. El emblema de su casa es un faro de piedra blanca con una llama en la punta en fondo gris humo. Fueron vasallos de la casa Gardener de Alto Jardín, pero después de la rendición de Antigua ante Aegon y sus hermanas, le juraron lealtad a la casa Tyrell. El lema de su casa es "Iluminamos el camino". Se considera que son igualmente de ricos que la casa Lannister de Robb Casterly. Los Hightower son una casa noble del Dominio, siendo considerados una casa con gran renombre por su historia, siendo una de las casas más antiguas y orgullosas de todo Poniente. Algunos miembros de esta casa se dice que han incursionado en la alquimia y la necromancia. Algunos miembros de esta casa tienden a tener el cabello plateado o también dorado. Algunos títulos que los Hightower ostentaban o ostentan hasta el momento son los siguientes: Rey del Faro, Voz de Antigua, Señor del Puerto, Señor del Faro, Defensor de la Ciudadela y Faro del Sur. Esta familia es antigua, existiendo de los albores de la época cuando eran pequeños reyes. Si bien la mayoría de los eruditos creen que descienden de los primeros hombres, el maestre Yandel postula que descienden de los navegantes y comerciantes que se asentaron en la cima del Canal de los Susurros en una época anterior a los primeros hombres, y parecen haber fundado la encarnación original de lo que ahora es Antigua. Cualquiera que sea la verdad, los Hightower residían en la antigua fortaleza de Piedra Negra en la Isla Batalla, en la desembocadura del Aguamiel, antes de que se construyera el Faro de Piedra. Los Hightower construyeron encima de la fortaleza de Piedra Negra un faro de madera de por lo menos 50 metros, para iluminar el camino a los barcos mercantes en el brumoso Canal de los Susurros. A este primer faro le siguieron torres de madera aún más altas. Los Hightower tienen una espada de acero valirio, conocida como Vigilancia. Tienen 5 casas nobles directamente juramentadas a ellos: la casa Bisbury de Sotomiel, la casa Bulwer de Corona Negra, la casa Mullendor de Tierras Altas, la casa Costain de Tres Torres y la casa Kai de Refugio Girasol. El asiento de la casa Hightower, el Faro, está ubicado en el centro de la ciudad en la Isla Batalla, por lo que la ciudad crecería a su alrededor. Se trata de una enorme torre escalonada con un faro en la parte superior para guiar a los barcos en el puerto. El color del fuego en la parte superior del faro se puede cambiar, ya que la llama verde se puede usar para convocar a los estandartes de la casa Hightower. La laberíntica fortaleza cuadrada de piedra negra sin adornos en los cimientos del castillo contiene sombríos pasillos, bóvedas y cámaras. Además, el faro contiene un gran salón. En la cima de la torre contiene los apartamentos de Lord Hightower, y existen bóvedas bajo tierra. El faro es la estructura más alta de los 7 reinos, incluso más alta que el muro de 700 pies, y es la torre más alta del mundo conocido. La gente de Antigua puede saber la hora del día por la sombra de la torre, y algunos afirman que el muro se puede ver desde su cima. Robb Casterly, sin embargo, es 3 veces más alta que el faro o el muro. En los tiempos de Gármano Verde y sus hijos, Uthor del Faro, el cual es considerado el fundador de la casa Hightower, se casó con Maris la doncella, por la cual se realizó el primer torneo en Poniente. El ganador de la mano de Maris fue Argot Vildura, pero Maris en cambio se casó con Uthor del Faro. El ganador despreciado pasó el resto de sus días a las afueras de Antigua reclamando a su novia. Se dice que Uthor mandó construir un nuevo faro, uno de piedra y no de madera. Las leyendas dicen que encargó su construcción a Brandon Stark, o mejor conocido como Brandon el Constructor. Gracias a la construcción de esta fortaleza, se constituyó la casa Hightower como una casa noble, y los descendientes de Uthor gobernaron Antigua y las tierras del Aguamiel como reyes. Uthor tuvo 2 hijos, Urrigon, su primogénito, que lo sucedió como rey, y su otro hijo, Peremor, conocido como el Deforme. Peremor era un niño enfermizo que nació con un brazo atrofiado y la espalda retorcida.
Pasó la mayor parte de su corta vida en cama, pero tenía una gran curiosidad por todo lo que pasaba más allá de su ventana. Por ello se rodeó de hombres sabios, maestros, sacerdotes, curanderos y cantantes, así como también de magos, alquimistas y hechiceros. Tras su muerte, su hermano el rey Urrigon entregó una porción de tierra a los sabios a los que se refería como las mascotas de Peremor, quienes fundaron la que sería conocida en el futuro como la Ciudadela. Reyes rivales, piratas y saqueadores codiciaban las riquezas de Antigua a medida que la ciudad se hacía más poderosa, pero solo estaba protegida por empalizadas y zanjas de madera. En un siglo, la ciudad fue saqueada por Samwell el Fogost el Ardain, Cored Hor el Cruel y Giles Gardner el Desafortunado, el cual vendió 3/4 de la población de Antigua como esclavos, pero no pudo tomar la isla Batalla y el Faro, el asiento de la casa Hightower. En respuesta a esto, el rey Otto Hightower hizo reemplazar las empalizadas de madera y el foso que protegía Antigua con enormes muros de piedra, más gruesos y más altos que cualquiera de los visos en Poniente en ese tiempo. Sin embargo, los esfuerzos de Otto empobrecieron a la ciudad durante 3 generaciones, pero tuvieron éxito en su propósito de hacer retroceder a los posibles invasores y asaltantes. El rey Laemon Hightower, mejor conocido como el León del Mar, luchó contra el rey Tion Greyjoy III tras dejar de pagar el tributo al rey de las Islas del Hierro, logrando derrotar a los hombres de Greyjoy y asesinando al rey Tion. Reanudó la práctica de servidumbre de los primeros hombres, aún practicada por los Hijos del Hierro, durante el tiempo suficiente para obligar a los hombres del Hierro capturados durante la batalla a realizar trabajos forzados para fortalecer las murallas de Antigua. A través de largas negociaciones y arreglos matrimoniales, el rey Garland Gardner II integró Antigua al Reino del Dominio, al casar a su hija con el rey Laemond, mientras dejó de lado a sus esposas para casarse con la hija de Laemond. Asumiendo el título de Señor del Faro, los Hightower fueron reducidos de reyes ricos y relativamente menores a los mayores señores del dominio, vasallos de la casa Gardner de Alto Jardín. Los Hightower fueron los últimos de los antiguos reinos del dominio en jurar lealtad a Alto Jardín y unirse al Reino del Dominio. Según los términos del tratado matrimonial, la casa Gardner juró proteger a Antigua, lo que le permitió a Laemon concentrarse en su gran propósito, la construcción de barcos y la conquista por mar. Al final de su reinado, ningún señor o rey de Poniente podía igualar la fuerza de la flota Hightower. Hasta el día de hoy, una gran estatua de Lord Laemon se alza sobre el puerto de Antigua. Lord Jeremy Hightower fomentó el comercio y construyó cada vez más barcos para protegerlo, duplicando así la riqueza de Antigua. Fue sucedido por su hijo Jason, el cual duplicó aún más la riqueza de Antigua y mandó a reconstruir el faro 100 pies más alto. Durante la llegada de los Ándalos, Lord Dorian Hightower le dio la bienvenida a los Ándalos a su ciudad y dejó de lado a su esposa de 20 años de matrimonio y la madre de sus hijos para tomar como esposa a una princesa ándala. El nieto de Lord Dorian, Daemon Hightower, conocido como Daemon el Devoto, fue el primer Hightower en convertirse a la fe de los 7, construyendo el primer secto en Antigua y 6 en otras partes del dominio. Cuando Daemon falleció prematuramente por un malestar estomacal, el Sectón Robinson se convirtió en regente de su hijo recién nacido, Tristan. Tristan fue criado y entrenado por el Sectón Robinson, quien gobernó en todo menos en nombre durante 20 años, y finalmente se convirtió en el primer Sectón Supremo. Lord Tristan levantó el Secto Estrellado en honor de Robinson después de su fallecimiento, y después de la muerte de Lord Tristan, fue sucedido por su hijo Varys, el cual fue que le dio entrega de la primera corona de cristal al Sectón Supremo. Lord Hightower, durante el reinado de Edgar XI, su comentario de que las montañas rojas antes eran verdes llevó a la gente a referirse al rey como Gard el Pintor, debido a que el rey Gard pintó de rojo las montañas cerca de Dorne con la sangre de muchos dornienses. Hace 500 años antes de la historia principal, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche era Runsel Hightower, el cual rompió sus votos e intentó dejarle el Castillo Negro y la Guardia de la Noche a su hijo bastardo. Las ambiciones de Runsel casi destruyeron la Guardia, pero sus esfuerzos para subvertir el sistema electoral tradicional de la Guardia de la Noche finalmente fracasaron. Lord Manfred Hightower fue el señor del Faro durante la conquista de Aegon. Tuvo al menos 4 hijos y varias hijas. Cuando llegó a Antigua la noticia del desembarco de Aegon el Dragón y sus hermanas, el Sectón Supremo ayunó y rezó durante 7 días y 7 noches bajo la cúpula del Secto Estrellado. Al emerger, anunció que la fe no se opondría a los Targaryen, pues hacerlo significaría la destrucción de Antigua en llamas de dragón.
Lord Manfred, que era un hombre devoto, obedeció la profecía del Septón Supremo y mantuvo sus fuerzas en la ciudad, y cuando Aegon marchó hacia Antigua, abrió libremente sus puertas, sometiéndose a su autoridad. Algunos dicen que Lord Manfred también ofreció la mano de su hija menor a Aegon, lo que Aegon rechazó para no ofender a sus reinas. Un miembro desconocido de la casa Hightower fue comprometido a una de las trillizas de Lord Tart por la reina Rhaenys Targaryen. Durante la primera guerra dorniense, Lord Manfred envió a su hijo, Adam, a recuperar Canto Nocturno de las manos de Lord Fowler. Cuando Adam llegó a Canto Nocturno, Lord Fowler ya había pasado por la antorcha al castillo y pasado por la espada a la guarnición, llevándose a Lord Caron, a su esposa y sus hijos de vuelta a Dorne como cautivos. Peor aún, mientras Adam marchaba desde Antigua a Canto Nocturno, una segunda hueste dorniense bajo el mando de Ser Joffrey Dayne había llegado para atacar Antigua, quemando campos, granjas y aldeas cercanas y matando a batalla a Garmon Hightower, el hermano menor de Adam. En lugar de perseguir a Lord Fowler, Adam regresó a Antigua para socorrer la ciudad, solo para descubrir que las huestes dornienses habían desaparecido a su llegada. Poco después murió su padre, Lord Manfred, y Adam sucedió a su padre como señor del Faro. Adam tuvo dos hijos, Manfred y Patrice Hightower. Manfred se casó y tuvo tres hijos, Martin, Cerys y Morgan Hightower. En el año 23 después de la conquista, cuando la reina Visenya sugirió el compromiso entre su hijo Maegor y su sobrina recién nacida Reina, el Septón Supremo se opuso al matrimonio y sugirió en su lugar a su propia sobrina Cerys Hightower, con la cual Maegor se casó en el año 25 después de la conquista. En el año 39, Maegor tomó como segunda esposa a Alice Harroway, diciendo que Cerys era infértil debido a que en todos los años de su matrimonio no habían tenido ningún hijo. Lord Manfred protestó el trato de Maegor con Cerys ante el rey Aenys, y Aenys le dio un ultimátum a Maegor, dejar de lado a Alice Harroway o ser exiliado de Poniente por 5 años. Maegor tomó a Lady Alice y abandonaron Poniente en dirección a Pentos, dejando atrás a Cerys. Aenys hizo que el Septón Murmison pusiera su mano todas las noches sobre el vientre de Cerys, ya que el rey tenía la esperanza de que su hermano se arrepintiera de su locura si su legítima esposa se convertía en fértil. Sin embargo, Cerys pronto se cansó del ritual nocturno y se marchó a Antigua. Lord Manfred murió en el año 41 y fue sucedido por su hijo Martin. En el año 43, cuando el rey Maegor, la reina viuda Visenya, sus dragones y el ejército real se dirigieron a Antigua durante el levantamiento de la fe militante, Lord Martin convocó sus estandartes con una hoguera en lo alto del faro, y su hermano Morgan, que era parte de los hijos del guerrero, rodearon el Seto Estrellado para proteger al Septón Supremo. Sin embargo, durante la mañana de la llegada de las tropas reales, las puertas de la ciudad estaban abiertas y los estandartes de la casa Targaryen, Tyrell y Hightower ondeaban en lo alto de las murallas. Después de que le llegó la noticia de la muerte repentina del Septón Supremo, Lord Martin envió inmediatamente a sus caballeros a arrestar y desarmar a todos los hijos del guerrero, incluido su hermano Ser Morgan. También envió a sus hombres a despertar a los más devotos de sus camas y llevarlos a puntas de lanza al Seto Estrellado para que elijan un nuevo Septón Supremo. Y cuando llegaron las tropas de Maegor, Lord Martin les abrió las puertas de la ciudad. Entre los posibles asesinos del Septón Supremo estaba la tía de Lord Martin, Patrice Hightower, la cual se había reunido ese mismo día con el Septón Supremo, pero el tipo todavía estaba vivo cuando ella partió. El otro sospechoso es el mismo hermano de Lord Martin, Morgan Hightower, debido a ser el único de los hijos del guerrero en ser perdonado por Maegor, mientras que sus demás hermanos de la orden fueron ejecutados o enviados al muro. Mientras estuvo medio año en Antigua, Maegor se reconcilió con su primera esposa, Cerys Hightower, la cual acordó aceptar a las otras dos esposas de Maegor, y Maegor a su vez juró restaurar a Cerys todos los derechos, ingresos y privilegios que le correspondían como reina legítima. Celebraron su reconciliación con un gran banquete y tuvieron una segunda consumación. Y tiempo más tarde regresaron a la capital. Poco después de la finalización de la Fortaleza Roja en el año 45, Cerys murió de una enfermedad repentina. Se rumoreaba que había dicho algo para ofender a Maegor, y este le había ordenado a Ser Owen Bash de la Guardia Real que le quitara la lengua, mientras el Baladon Moore la sostenía. Cerys supuestamente luchó tanto que el cuchillo de Owen se resbaló y accidentalmente le cortó la garganta. Aunque nunca se demostró si esto era verdad, esta historia fue ampliamente creída en ese momento. Ser Morgan Hightower fue abatido y masacrado en el camino a Sotomiel por los hijos del guerrero que permanecieron leales a Ser Joffrey Doggett, mientras su hermano Lord Martin falleció en los últimos años del reinado de Maegor.
siendo sucedido por Lord Donnell Hightower. Lord Donnell fue el señor de Antigua durante el reinado de Jaehaerys el Conciliador. Cuando el Sectón Luna y sus seguidores llegaron a Antigua, Lord Donnell cerró las puertas de la ciudad y se rehusó de dejarlos entrar. No obstante, tampoco se alzó en armas contra ellos, a pesar de las constantes súplicas del Sectón Supremo. Se decía que no quería presentar batalla a Lord Rickard Rowan y Lord Torgen Oakhart, quienes habían ofrecido su protección al Sectón Luna. Su reticencia le valió entre los maestres de la ciudadela el apodo de Donnell el Demorador. Tras la muerte del Sectón Luna, casi todos sus seguidores terminaron huyendo. Cuando quedaron solo 400 de los 5000 originales, Lord Donnell salió de la ciudad y atacó a los devotos que quedaban. Acompañó al Sectón Supremo a la capital para la boda de Lord Rogar Baratheon y la reina viuda Lysa Velaryon. Lord Donnell mandó arrestar a Ser Orryn Baratheon, el hermano menor de Lord Rogar, cuando Ser Orryn llegó a Antigua con la intención de raptar a Rhaella Targaryen, la hija de la princesa reina. En el año 54 después de la conquista, tras la muerte del Sectón Supremo, el rey Jaehaerys y la reina Lysane viajaron a Antigua en sus dragones. Lord Donnell deseaba que uno de sus parientes que sirviera a la fe fuera elegido como el nuevo Sectón Supremo, a lo que Jaehaerys no objetó, siempre y cuando se manifestara a favor de la doctrina del excepcionalismo. Cuando el rey y Lord Donnell llegaron a un acuerdo, lo sellaron con un gran festín. El Sectón Alfin finalmente fue elegido, pero como era bastante anciano, parecía probable que falleciera más pronto que tarde, y se esperaba que Alfin fuera sucedido por un Hightower, siempre que estos se aliaran firmemente con la doctrina del excepcionalismo. Eventualmente el Sectón Alfin finalmente fue sucedido por el hermano de Lord Donnell. En el año 55 después de la conquista, Lord Donnell recibió a la princesa reina cuando ésta llegó a Antigua en busca de su hija, la princesa Aeria. En el año 56, Lord Donnell recibió una orden del rey Jaehaerys para arrestar a Lady Elisa Farman, ahora conocida como Alice Colina, y le ordenó que la detuviera y la llevara a desembarco del rey. O bien los cuervos no llegaron a Antigua a tiempo, o Lord Donnell se retrasó a propósito, pero Lady Elisa ya había zarpado cuando Lord Donnell se movió contra ella. Lo más probable es que se demorara en seguir la orden del rey, porque dos de sus nietos, Eustace y Norman Hightower, acompañaban a Elisa en su aventura al oeste del Mar del Ocaso para descubrir nuevas tierras. Navegando hacia el suroeste de Poniente, hacia el Mar del Ocaso, la expedición comenzó a sufrir tormentas durante su segunda semana. La luna de otoño de Norman se hundió durante una tormenta. Algunos de los hombres del barco de Sir Eustace, Lady Meredith, afirmaron que un kraken había derribado el barco de Norman. El buscalsol de Lady Elisa escoltó a Lady Meredith y a Sir Eustace a 3 pequeñas islas deshabitadas que fueron nombradas Aegon, Rhaenys y Visenya. Sir Eustace se volvió hacia el este, hacia su hogar, mientras que Lady Elisa continuó hacia el oeste, hacia lo desconocido. Sin embargo, durante su viaje de regreso a su hogar, el casco de Lady Meredith fue destrozado por un leviatán, así que Sir Eustace zarpó hacia las Islas del Verano, pero terminó desembarcando en Sotorios. El caballero pasó un año reparando su nave en el continente, mientras que su tripulación disminuyó por enfermedades o por desapariciones inexplicables. Al contratar a una nueva tripulación de isleños del verano con altos salarios, Sir Eustace eventualmente llegó a Árboles Altos. Casi 3 años después de partir, Sir Eustace regresó a Antigua en su nave consumida y quemada por el sol. Al llegar a Antigua, Sir Eustace fue escoltado al gran salón del faro, donde su abuelo Donnell escuchó toda su aventura. Ese mismo año, Lord Donnell, al igual que la esposa e hijos de Sir Eustace, fallecieron debido a los escalofríos. Lord Hightower, que gobernaba en el año 85 después de la conquista, envió a sus hombres a buscar a la princesa Saira Targaryen después de que había escapado. Otro Lord Hightower, en el año 89, organizó un torneo en honor del rey Jaehaerys. Lord Hightower, el señor del faro, en los últimos años del reinado del Conciliador y los primeros años del rey Viserys, tenía un hermano llamado Otto Hightower y un único hijo llamado Ormund. Ormund tuvo 3 hijos y una hija: Lionel, su heredero, su hijo Martin, que es escudero en el Rejo, su hijo Garmund, que es paje en Alto Jardín, y su hija Bethany. En el año 101 después de la conquista, tras la muerte del príncipe Baelon Targaryen, hijo y heredero del rey Jaehaerys y mano del rey, Jaehaerys llamó a Ser Otto Hightower para que fuera la nueva mano del rey. Ser Otto llevó a su esposa e hijos a la corte, incluyendo a su hija de 15 años, Alicent Hightower. El rey Jaehaerys quedó devastado por la muerte de Baelon y su amada esposa, la reina Lysane, y quedó afligido y con su salud deteriorada, y tuvo que guardar reposo. Así que Ser Otto gobernó los 7 reinos como mano del rey durante los últimos 2 años del reinado del Conciliador,
mientras su hija Alicent cuidaba al rey enfermo. Ser Otto continuó como mano del rey de Viserys I, nieto de Jaehaerys, quien ascendió al trono en el año 103 después de la conquista. Se decía que cuanto más tiempo Otto servía, más arrogante se volvía, y muchos señores lo resentían y envidiaban su acceso al rey. Otto se convirtió en un acérrimo rival del hermano del rey y presunto heredero, el príncipe Daemon Targaryen, quien había sido nombrado consejero de la moneda. Otto convenció al rey que destituyera a Daemon de su cargo, y lo hizo nuevamente cuando Viserys nombró a Daemon consejero de edictos. Sin embargo, Otto llegó a arrepentirse de esto cuando Daemon fue nombrado comandante de la guardia de la ciudad. Después de la muerte en el parto de la reina Aemma Arryn en el año 106 después de la conquista, el rey Viserys declaró formalmente a la princesa Rhaenyra como heredera al trono de hierro y también eligió a la hija de Otto, Alicent Hightower, para su segunda esposa. Aunque la reina Alicent pronto dio a luz a un hijo, el príncipe Aegon, en el año 107, Viserys no hizo nada para cambiar el orden de la sucesión, sintiendo que el asunto ya estaba resuelto. En el año 109, Otto fue destituido como mano del rey por presionar a Viserys para reemplazar a Rhaenyra como heredera con Aegon. Al no tener ya cabida en la corte, Otto regresó a Antigua. Sin embargo, los objetivos de Otto permanecieron en la corte, con la formación de los partidarios de la reina, conocidos como los Verdes, un grupo de poderosos señores amigos de la reina Alicent que apoyaban los derechos de sus hijos. En el año 120 después de la conquista, el reemplazo de Otto como mano del rey, Lord Lyonel Strong, terminó muriendo en Harrenhal. El gran maestre Melo sugirió a un hombre más joven para reemplazarlo, pero el rey Viserys prefería la familiaridad y por eso Ser Otto regresó a su puesto. En la corte, la enemistad entre los verdes y los negros seguía creciendo. El primer día del año 127, el rey Viserys ofreció un festín para celebrar su recuperación. En señal de reconciliación, la princesa Rhaenyra y la reina Alicent vistieron los colores del otro, y ellos y sus familias se declararon su amor en numerosas ocasiones. El príncipe Daemon brindó por Ser Otto, agradeciéndole su leal servicio como mano del rey, mientras que Otto elogió la valentía de Daemon en su brindis. Durante la última década del reinado de Viserys, para el segundo mes del año 129, el rey Viserys a menudo se encontraba demasiado enfermo para gobernar y prefería dejar los asuntos del estado en manos de Otto. Cuando Viserys falleció mientras dormía en el tercer día del tercer mes del año 129, Otto desempeñó un papel crucial en la coronación de su nieto, el príncipe Aegon, desafiando la última voluntad de Viserys, que designaba a Rhaenyra como sucesora. Esta rebeldía precipitó la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Bueno chicos, hasta aquí llega la primera parte de la historia de la casa Hightower. Debido a que este video es algo largo, he tenido que dividirlo en dos partes. Así que la segunda parte la estaré subiendo más tarde, que comienza con los eventos de la Danza de los Dragones y termina con los eventos recientes de las preparaciones para el ataque de los Hijos del Hierro a la ciudad de Antigua. Así que por favor ténganme paciencia y dentro de unas horas estaré subiendo la segunda parte. Gracias.